Comenzamos entonces con las perspectivas económicas de Panamá. Bueno, hasta algún tiempo, hasta el año 2023, yo encontraba 6 ventajas competitivas en Panamá. La primera, indudablemente la moneda, o sea, un país que tiene una moneda estable, una moneda dura, una moneda que permite aislar los llamados riesgos cambiarios. Y eso indudablemente reduce el riesgo, reduce la incertidumbre y por lo tanto hace que sea un país más atractivo para invertir y para hacer negocios. Eso es un primer elemento que caracteriza a Panamá. Un segundo elemento es la tributación territorial. Panamá, a diferencia de otros países como por ejemplo Perú o Colombia o Ecuador, Panamá tiene una tributación territorial. ¿Qué significa esto? Significa que aquí se paga impuestos en Panamá solamente por aquellos negocios que surten efecto dentro del territorio, dentro de Panamá. O sea, si una empresa panameña hace negocios fuera de Panamá, esa renta que se ha generado no está sujeta a un impuesto sobre la renta, valga la redundancia. Entonces, a diferencia de otros países en donde la Dirección de Impuestos le dice a los eh, mm, residentes fiscales, mira, no me importa dónde tú generas tu ingreso, tú me tienes que pagar impuesto por esos ingresos o esas ganancias que has generado. Entonces, eso hace indudablemente al país un poco más atractivo. Ahí estamos hablando de la tributación territorial. Lo tercero es la conectividad. O sea, Panamá tiene un hub aéreo, tiene conexiones con casi todas las capitales de las ciudades más importantes de América. En algunos casos varias conexiones diarias con estas capitales. Tiene una conexión logística marítima impresionante por el Canal de Panamá y por los negocios colaterales que tiene el Canal de Panamá. De manera que la conectividad como punto 3 es un punto importantísimo, ¿no? Digamos, el cableado de fibra óptica más grande del mundo pasa precisamente por Panamá. Entonces, bueno. Esa conectividad hace que sea un país atractivo también para poder hacer negocios, sobre todo negocios regionales o que tengan una base regional en Panamá. Luego tenemos el Centro Bancario Internacional, ¿no? Entonces, el Centro Bancario Internacional es, digamos, un conjunto, está conformado por un conjunto de bancos, aproximadamente son como más de 60 bancos que están establecidos en Panamá, la mayor parte de ellos de lo que se llama licencia general, es decir, pueden hacer negocios dentro y fuera de Panamá, y hay una parte pequeña, alrededor de 20 entidades, un poco más, que son las que hacen los negocios internacionales, es decir, que hacen negocios con personas que viven fuera de Panamá, sea tanto para depósitos como para créditos, ¿no? Entonces, todo eso nos da un centro bancario muy potente, muy, digamos, fuerte para acompañar a cualquier negocio o cualquier actividad de inversión que se quiera hacer en el país, ¿no? Entonces, las empresas que están en Panamá por falta de financiamiento normalmente no se quejan. Y eso es un elemento importante en el desarrollo de los negocios y sobre todo para una decisión de invertir. Por otro lado, Panamá tiene una economía creciente, una economía que crece alrededor de, digamos, antes de la pandemia, Panamá había sido el país que más había crecido en los últimos 25 años a un ritmo de 5,8% anual en promedio, y eso hace que el país sea más atractivo porque cualquiera que viene a hacer una inversión sabe que esta economía siempre se va a estar moviendo y va a tener un nivel de dinamismo económico mínimo que le permite aumentar sus posibilidades de buen negocio. Y en sexto lugar, Panamá hasta el año 2023 tenía un grado de inversión, que es una calificación que le dan las calificadoras de riesgo a las empresas o a los
países o a las aseguradoras o a los bancos que, digamos, están en el grupo de las calificaciones más altas, ¿no? Entonces, sin embargo, en el año 2024, la calificadora de riesgo Fitch Ratings, que le asignaba triple B menos a Panamá, se le redujo la calificación y Panamá perdió el grado de inversión por las tres calificadoras, ¿no? O sea, realmente se considera que un país tiene grado de inversión cuando tiene las tres calificaciones emitidas por las tres calificadoras más importantes. Bueno, por un lado. Por otro lado, tenemos también que este grado de inversión se perdió en el año 2024, así que ahora, hoy en día, en el año 2026, tenemos solamente cinco ventajas competitivas de estas seis que teníamos hasta hace un tiempo. Recuperar el grado de inversión no es algo muy sencillo y creo que va a ser relativamente difícil dado la poca disciplina fiscal que actualmente hay en Panamá y la cual vamos a comentar en breve. Hay que decir que si bien es cierto, Panamá tiene como característica el dólar en los últimos meses, ¿no? Ha tenido muchos altibajos en su valor, pero el dólar eh, respecto a hace un año ha perdido valor, ¿no? En este gráfico lo que ustedes ven es el comparativo entre el dólar y una canasta de monedas y ha perdido valor el dólar, ¿no? Siempre la depreciación o la valorización de una moneda hay que verla en términos relativos, en términos de otra moneda. La inversión extranjera directa, desafortunadamente, ha tenido en los últimos años a partir del año 2016, un fuerte descenso. El promedio, yo se lo calculé para el periodo 2007-2015, fue de 8,8% y luego a partir del año 2016, el promedio hasta el año 2025 ha estado en 4%, o sea, casi la mitad. Y se estima que el año 2025 podría estar alrededor de un poco más de 1%, ¿no? 1,2%. Todavía no hay cifras oficiales, pero la estimación, considerando las últimas cifras que tenía de lo transcurrido del año, nos da más o menos una idea que esto puede estar en 1,2%. Muy diferente de aquel Panamá que era muy atractivo para la inversión extranjera directa y que estaba en alrededor de 12,7%. Bueno, entonces, luego tenemos la tasa de desempleo, que es otra característica económica del país, la tasa de desempleo, y que en los momentos más bajos llegó a estar en 4,1%. Em, En la época de la pandemia alcanzó el 18,5%, un valor récord, y actualmente está en 10,4%. Por lo menos la última cifra a septiembre de 2025, 10,4%, con una tendencia creciente y sobre todo con digamos, con un nivel de desempleo juvenil que está bordeando el 20% y que es una de las cosas más preocupantes, ¿no? Entonces, nuevamente aquí, si separamos todo este periodo de análisis del 2007 al 2025, vemos que en la primera mitad hasta el 2015 la tasa de desempleo fue 5,3%, que no es tan mala, pero después pasó a un promedio de 9,2%. Y que obviamente si aislamos el año de la pandemia, en que fue 18,5%, nos queda un 8,1%. O sea, claramente hay digamos, un incremento en el promedio de la tasa de desempleo en los últimos años. Otra característica que tiene la economía de Panamá es la tasa de informalidad. La tasa de informalidad, eh, que en su mejor momento llegó a estar alrededor de 36,9% en el año 2011, hoy en día está bordeando el 47,1%. O sea, casi la mitad de la economía, la mitad de las personas que trabajan en Panamá son informales. Es un nivel bastante alto, uno de los más altos que tiene Latinoamérica. Bien, la tasa de crecimiento del PIB. Se estima que para este año, 2024,
o 2025 el país estaría creciendo alrededor de un 4%. En los años anteriores ha tenido muchos altibajos. Para el 2026 también debería estar más o menos en 4%, tal vez 4,5%. Evidentemente, el bajón fuerte que tuvo el país fue en el año 2020, en que la economía cayó 17,8, pero luego se recuperó al año siguiente 16,5%, ¿no? En promedio, sin embargo, del periodo 2016 al 2025, ha estado en un 4,1%, ¿no? Que no es tan malo, pero que está muy por debajo de ese 7,6% de crecimiento promedio del año 2007 al 2015. Bueno, luego tenemos el balance fiscal neto, que está en déficit, o sea, esto es déficit fiscal, y el déficit fiscal es preocupante a partir del año 2019, 2018 realmente se ve un nivel relativamente elevado. Y el año pasado se terminó el déficit fiscal con un 3,7%, ¿no? Entonces, eso eh, es preocupante porque hay una parte de los gastos que debió registrarse en el año 2025 y que por resolución ministerial se van a registrar en el año 2026. Entonces, indudablemente eso deja, digamos, una cifra que no refleja, digamos, la totalidad de gastos que se deberían haber asumido en el año 2025, y que yo calculo que eso podría estar llegando tal vez a probablemente un 5%, si es que se hubiese considerado, digamos, el registro de todos los gastos en este 2025 aproximadamente, ¿no? Pero claramente, si nosotros vemos el periodo 2007 al 2015, el déficit fiscal fue 1,1% y del 2016 al 2025 fue 4,5%. Entonces, claramente hay una diferencia, un desborde importante en el déficit fiscal, y es que el país está gastando muchísimo más de lo que son sus posibilidades. Con relación a la deuda pública, lo que nosotros observamos es que la deuda pública se ha incrementado tanto, está en su nivel, digamos, en uno de los niveles más altos de los últimos 20 años, no, en el nivel más alto de los últimos 20 años, 65,5% es la tasa de endeudamiento, deuda pública sobre el Producto Interno Bruto, y incluso superior al que se alcanzó en la época de la pandemia. En la pandemia se alcanzó el 64,7% y eso está superado actualmente. ¿Y por qué se explica? ¿Cómo se explica este incremento en la deuda pública de Panamá? Muy simple. El país tiene un déficit fiscal. ¿Cómo cubre ese déficit fiscal? Con deuda. Si tiene más déficit fiscal, necesita más deuda. Y si ese crecimiento de la deuda es mayor que el crecimiento del PIB, este indicador, que es un indicador relativo, deuda sobre PIB, se va a incrementar. Y eso es lo que ha venido pasando en Panamá en los últimos años. O sea, la deuda en términos absolutos, por supuesto que ha ido creciendo, pero en términos relativos también ha tenido una tendencia al alza. Más o menos desde el año 2016 en adelante hemos visto como que está mucho más pronunciado. Bueno, Panamá también tiene un reto actuarial importante porque hay un déficit en las pensiones que está no revelado todavía porque es un déficit actuarial. Es decir, hay que pagar pensiones, no tenemos los fondos para pagar pensiones. Pero el año pasado juntaron dos sistemas, uno que tenía fondos y otro que no tenía fondos, hicieron una sola gran bolsa y paquete de recaudación de aportes que se encarga de pagar todas las pensiones, y al juntar estos dos sistemas o subsistemas, evidentemente se encontraron los fondos, pero en algún momento se van a agotar y vamos a tener un déficit mucho más grande, ¿no? Antes de esta fusión de subsistemas, el déficit fiscal estaba estimado aproximadamente en 80.000,
de entre 80 y 85 mil millones de dólares, ¿no? Digamos, el valor presente de toda esa deuda que se tiene actuarial con las pensiones, que es dinero de pago de pensiones que en algún momento se va a tener que pagar y que actualmente no se tiene, ¿no? Muy bien, entonces tenemos un déficit fiscal que es muy preocupante, que no va a ser sostenible, ¿no? Y frente a lo cual el país necesita reducir gastos, eliminar exoneraciones o reducirlas al menos y combatir de una manera muy frontal la evasión fiscal. Em, Eso nos va a permitir, ¿no? O sea, poder entrar a un círculo virtuoso si se logra reducir el déficit fiscal y se logra pasar a un superávit fiscal. El superávit fiscal va a darle al país recursos para poder invertir. Y con inversiones públicas se va a mejorar el empleo. Y con el empleo va a haber mayor consumo, porque la gente tiene más salario. Y con mayor consumo va a haber más ventas de los establecimientos y el país va a recaudar más. Y si recauda más, mejora su posición fiscal. Y así sucesivamente. Ese es el círculo virtuoso. Actualmente estamos en un círculo vicioso en donde el déficit fiscal requiere que el país tome deuda. Si toma deuda, tiene que pagar más intereses. Aumenta el nivel de riesgo del país porque está tomando más deuda. Mayor riesgo país implica mayor pago de intereses también. Y más pago de intereses aumenta el déficit fiscal. Entonces, al entrar en un círculo virtuoso, se podría tener la posibilidad de invertir los recursos y destinar inversiones a salud, educación, seguridad, infraestructura. Entonces, esa es un poco la idea y lo que se necesita para el saneamiento de las finanzas públicas. Pero eso implica una disciplina y también una, digamos, valentía política, porque aquí hay un tema político muy importante. Entonces, em, se requiere tener esa valentía para poder tomar la decisión de hacer ajustes, incorporar una austeridad a las finanzas públicas, ¿no? Y eso implica tener que decir que no a muchos intereses que están alrededor, digamos, de la actividad de gobierno, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces un poquito el panorama de Panamá, ¿no? Las finanzas públicas son un elemento de preocupación, pero es un país muy interesante en general para poder desarrollar negocios, tiene muchas ventajas competitivas y eso lo hace atractivo. Ahora vamos a hablar de las perspectivas bancarias, ¿no? Entonces, Panamá tiene un centro bancario impresionante. Eh, Vamos a comenzar hablando de los depósitos de ese centro bancario. Entonces, a nivel de depósitos, Panamá alcanzó a finales del año pasado, 2025, 116.809.5 millones de depósitos. 116, o sea, el PIB de Panamá más o menos son 90.000 millones. O sea, para que ustedes tengan una idea, estos depósitos que tiene Panamá son más de una vez el PIB. Es algo que normalmente no se ve mucho en otros países. Bueno, de esos 116.809.5, 70.241.9 son depósitos internos, es decir, depósitos de panameños, ¿ok? Empresas y personas naturales panameñas. Y la diferencia, 46.567.7, digamos, son depósitos externos, ¿no? Depósitos que vienen sobre todo de países latinoamericanos, ¿ok? Entonces, que quieren tener una cuenta en dólares, básicamente. Entonces, eso hace, ¿no? De que más o menos dos terceras partes o el 60% de todos los depósitos sean internos, aproximadamente, ¿no? Y dentro de esos depósitos internos, los que más prevalecen son los particulares. Dentro del total de depósitos, fíjense ustedes, me gustaría que aprecien esto, ¿no? Dentro de los depósitos, tenemos estos depósitos, que son depósitos de particulares, y estos depósitos, que también son depósitos de particulares. Entre estos dos,
nosotros estamos hablando de más de 90.000 millones. O sea, estamos hablando de más de 85% de todos los depósitos viene de particulares. Cuando digo particulares, son personas naturales y también son empresas. Muy bien, listo. Entonces, estos depósitos han tenido, digamos, algunos vaivenes, a veces suben, esta es la tasa de crecimiento de los depósitos, ¿no? Entonces, en algunos momentos han subido, en otros momentos, perdón, esto no es la tasa de crecimiento, este es el saldo de depósitos, ¿no? Pero depósitos internos solamente. Depósitos internos quiere decir depósitos hechos por panameños. Entonces, han tenido algunos vaivenes, algunos altibajos, pero en términos generales, durante los últimos 2 años ha marcado una tendencia creciente. ¿Ok? Bueno, como les decía, estos depósitos internos superaron los 70.000 millones a fines de diciembre. Y vamos a hablar ahora de una característica que yo les decía, los depósitos de los particulares. O sea, lo más fuerte dentro de los depósitos son los depósitos particulares. Pero dentro de los depósitos de particulares, lo más fuerte, lo más importante, lo más resaltable son los depósitos a plazo. O sea, los depósitos a plazo representan más de la mitad de todos los depósitos. Ya sea depósitos a plazos externos o depósitos a plazos internos. Tanto los depósitos a plazo externos como los depósitos a plazo internos, ambos son depósitos que reflejan cierta confianza, cierta estabilidad. ¿Por qué? Porque los depósitos en Panamá, una vez que se ponen a plazo, ya no se pueden retirar. Y estos están representando, como vemos, más de la mitad del total de los depósitos, ¿no? Entonces, em, si la mayor parte de los depósitos son internos, si la mayor parte de los depósitos son depósitos a plazo, eso nos dice dos cositas. Primero, hay un alto nivel de confianza porque hay depósitos a plazo que son mayoría. Y segundo, que son depósitos que no están sujetos a los vaivenes y a las expectativas y a las especulaciones de los mercados internacionales, porque la mayoría están, digamos, son depósitos realizados por personas panameñas, obviamente personas físicas y personas naturales también, pero son hechos por personas panameñas. ¿Y eso qué refleja? Eso refleja que no hay, digamos, no son esos capitales golondrina que vienen y que se van y que buscan un refugio en la moneda, no, son simplemente depósitos de personas que habitualmente tienen presencia en Panamá, porque en la mayor parte de los casos son depósitos internos. Bien, por otro lado, tenemos los activos, ¿no? Del centro bancario. Dentro de los activos totales son 163.015 millones. De esos, la cartera de crédito, ojo, la cartera de crédito está representando 100.000 millones a finales de diciembre. 100.000 millones. Este es el numerito, ¿no? 100.000 millones. Entonces, más o menos los 2/3 del total de activos están vinculados a cartera crediticia. Y de esa cartera crediticia, un poquito menos que los 2/3 son cartera interna. O sea, el 62% del total de cartera es cartera interna. O sea, cartera interna, ¿qué significa? Son créditos que se le ha dado a personas panameñas, a empresas panameñas, a gente que ha comprado familias, que han comprado una vivienda o a través de una hipoteca y que son familias panameñas, ¿no? Bien, eso es la cartera interna. Y también está la otra parte, 37%, que corresponde a personas que han comprado o que han tomado crédito desde el exterior.
¿no? O sea, son extranjeros que han tomado crédito. Bien, recordemos que como es un sistema o un centro bancario internacional, también hay una parte de depósitos que llegan del extranjero y también hay una parte de todos los préstamos que se hacen al extranjero, que más o menos es como una tercera parte aproximadamente. ¿Ok? Bien, entonces, seguimos. Esa cartera, la cartera interna, ¿en qué está? O sea, ¿qué representa? Bueno, de los 64.199 millones, esta es cartera interna, es decir, créditos dados dentro de Panamá. Al sector privado se le da 62.688.9 millones. ¿Saben ustedes cuál es el rubro más importante? El rubro más importante de la cartera de créditos en Panamá. El rubro más importante es este de aquí, hipotecario, hipotecas. 21, 21 de 62.7. Esto representa aproximadamente el 30%. Mira qué interesante. El 30% de todos los créditos en el sector privado son créditos hipotecarios. Hipotecarios de tasa preferencial, es decir, que tienen un subsidio del gobierno, hipotecarios sin subsidio, que son los hipotecarios normales, y también están los hipotecarios de locales comerciales, que son una parte más pequeña, pero que algo suma, ¿no? Entonces, en total estamos hablando de casi una tercera parte, aproximadamente una tercera parte de toda la cartera de crédito. ¿Ok? Muy bien. Entonces, Panamá, por lo tanto, podemos decir que es un país hipotecario. Crediticiamente es un país hipotecario. El segundo rubro importante es el que se llama consumo personal. Y en consumo personal, aquí hay tres rubros. Aquí tenemos, en consumo personal, tenemos préstamos personales. Es el primer rubro. El segundo rubro tenemos créditos automotrices o lo que se conoce como préstamo de autos. Y el tercer rubro que tenemos es el de tarjetas de crédito, ¿no? Que ese es el más competitivo, peleado, tarjeta de crédito, pero que también es uno de los que más riesgo trae, ¿no? Bueno, entonces, eh, ese es el segundo, ¿no? Los créditos para consumo personal. También está, de una manera importante, y yo diría que en tercer puesto, en tercer lugar, los créditos al comercio. Los créditos al comercio. Los créditos, estos son de varios tipos, ¿no? Son los créditos al por mayor, los créditos al por menor. Ahí se incluye también los créditos al sector servicio, como hostelería, turismo y otros, digamos, tipos de servicio, ¿no? Bueno, entonces, más o menos esta es la figura, ¿no? Esto es lo que nosotros tenemos y muy bien, algunos créditos han tenido un incremento. Por ejemplo, el comercio ha tenido un incremento, hipotecario ha tenido un incremento, consumo personal ha tenido un incremento, pero otros han tenido una disminución. Construcción, obviamente construcción es un sector que normalmente cuando las economías se desaceleran, construcción es uno de los que más, digamos, se contrae, ¿no? Entonces, claramente eso es lo que estamos viendo. Sector de industria también. Y el sector de consumo personal, pues hay que verlo con un poco más de cuidado porque ese está creciendo 5,64% más de lo que crece la economía y hay que ver en qué está creciendo. Porque una cosa es que crezca en tarjeta de crédito y otra cosa es que crezca en autos y otra cosa es que crezcan en créditos de libre disponibilidad personales. Entonces hay que ver en qué está creciendo. Me parece muy interesante. Pero bueno, vamos a seguir con este análisis y precisamente lo que viene son las tasas de crecimiento. Entonces, cuando nosotros analizamos las tasas de crecimiento,
Esto que ustedes ven aquí son los créditos totales internos, ¿no? Créditos totales internos. Entonces, eh, aquí se analiza mes a mes y se ve este mes cómo se compara respecto a hace un año. Entonces, aquí podemos ver nosotros, y me encanta este análisis porque me permite ver tendencias. O sea, lo que nosotros vemos aquí, por ejemplo, es esta tendencia, ¿no? Esta tendencia, después viene esta tendencia, después viene esta tendencia y luego viene esta tendencia. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esta gráfica? Digamos, ¿cuál es mi lectura gráfica de la evolución de los créditos totales? Que los créditos se están desacelerando. O sea, la tasa de crecimiento está disminuyendo. ¿Ok? No es que están decreciendo los créditos, sino la tasa de crecimiento va de más a menos. Entonces, eso es importante, ¿por qué? Porque eso, o sea, ¿cuál es nuestra interpretación? ¿Cómo está la economía de Panamá? El desempleo está aumentando. Entonces, si el desempleo está aumentando, probablemente no tenemos un buen nivel de inversión, ¿no? Probablemente no hay mucha capacidad crediticia o de asumir créditos de parte de las empresas y también de las familias, y eso puede estar reflejándose en, digamos, una tasa de crecimiento más baja. Bien, estos son los créditos al sector comercio, ¿no? Que han tenido altibajos, vaivenes también, siempre va a haber subidas, siempre va a haber bajadas. Actualmente, por lo que estamos viendo, aparentemente hay una ligera tendencia al decrecimiento en los créditos al comercio. ¿Ok? En la construcción, desde la pandemia, nosotros vemos tasas decrecientes. A diferencia, antes de la pandemia, del 2016 al 2019-20, nosotros lo que veíamos era, digamos, tasas en una primera fase entre 15 y 20%, después una disminución, indudablemente, pero la parte fuerte, donde sí se ve un mayor, digamos, nivel de disminución en la tasa de crecimiento de créditos al sector construcción, empieza en el 2021, cuando empezamos a observar tasas de crecimiento del 10% aproximadamente. Y luego hay algunos momentos en que la tasa de crecimiento se hace positiva en el 2023, pero nuevamente vuelve ya a partir del 2024 a tener un descenso y al reflejar, digamos, tasas de crecimiento negativas. ¿Ok? O sea, aquí sí podemos decir que hay decrecimiento en los créditos al sector construcción. Bueno, en los últimos meses hemos visto un ligero repunte, pero todavía no es suficiente como para poder decir aquí está cambiando la tendencia. Por lo menos tiene que haber tres, cuatro observaciones consecutivas que mantienen una misma tendencia para poder inferir que podría estar dándose un cambio en la tendencia. Muy bien. Con los créditos hipotecarios me encanta porque son los más importantes del sistema bancario y porque se parecen mucho y se relacionan mucho con el crecimiento digamos, de la economía, ¿no? O sea, aquí están, por ejemplo, en 2%. O sea, están en 2%. Me parece fantástico, porque eso quiere decir que no hay burbuja hipotecaria. O sea, no se están regalando los créditos hipotecarios. Están creciendo una tasa de 2% porque la economía está creciendo, bueno, un poco más de 2%, pero aquí hay, digamos, un realismo en la suscripción de créditos, ¿no? Si la economía no está bien, si el desempleo está aumentando, entonces debería, por más que la economía aumente 4%, si el desempleo está aumentando, entonces uno debería esperar que eso afecte, digamos, al sistema crediticio y que hayan, digamos, cada vez menos créditos adicionales, es decir, que la tasa de crecimiento marque una pendiente negativa, como aquí se está viendo. En el año 2023 se crecía al 6%, ahora se está creciendo alrededor de 2%. Ahí está la tendencia, ¿ok? Que refleja la coherencia con la realidad económica. Esta es la tasa de la hipoteca, la tasa de crecimiento de la hipoteca preferencial.
O sea, ahí hay algo importante, hay momentos, hay muchos altibajos, pero hay momentos en que esa tasa llega a 18% o más. Luego tiene algunos picos, sobre todo en la época de la pandemia, después vuelve a subir, después vuelve a bajar. Ahora está viendo, o sea, esta hipoteca preferencial está viendo si nuevamente vuelve a subir, ¿no? Pero realmente esto no es definitivo por el momento. No podemos asegurar de que hay un cambio en la tendencia. Se necesita todavía, yo esperaría un poquito más para ver si la hipoteca preferencial realmente ha tenido un quiebre en su tendencia o no. Ahora, pero hay un segmento que me parece bien interesante que son las hipotecas no preferenciales, ¿no? Que también me parece que están demostrando mucho realismo porque digamos, están en torno al 2% aproximadamente y se mantienen en niveles relativamente bajos. Desde pues, el año 2017 se han mantenido entre 0 y 5%, ¿no? Y desde la pandemia se ha mantenido entre 0 y 2,5%. Entonces, aquí lo que nosotros podemos observar es que no hay un otorgamiento o una suscripción de créditos en forma desmedida, o sea, viendo este indicador, o sea, se está haciendo relativamente conservadores o por lo menos cónsonos con la realidad económica, porque si la realidad económica te dice el desempleo está aumentando, entonces evidentemente las políticas crediticias se tienen que ajustar y se tienen que poner un poco más conservadoras y por lo menos eso es lo que nosotros observamos porque este mismo producto hace 10 años crecía al 20% o más. Y está ahí en el gráfico. Digamos, a inicios del 2016 crecía con un veintitantos por ciento anual. Hoy en día está creciendo apenas un 2% o cercano. Bien, en el caso de los préstamos personales, esto también ha tenido, digamos, algunos vaivenes. Se ve aquí una mejora, ¿no? Todavía está en niveles inferiores al 4%. Eso, pues, en la medida en que no se eleve considerablemente, un 4% es casi el crecimiento de la economía, ¿no? Pero hasta 6%, podría decir 1,5 veces el crecimiento de la economía, podría crecer la tasa digamos, podría evolucionar la tasa o, digamos, el crecimiento de los créditos, pero más que eso, más de ese 6% ya nos podría estar preocupando porque eso puede significar de que estos préstamos personales se están dando para cubrir ciertos déficits y eso puede ser, digamos, realmente un problema para el deudor, ¿no? Si estos créditos son para cubrir un déficit, ¿no? O sea, y que tienen que estructuralmente salir a los bancos a tomar un crédito. Tenemos los créditos automotrices, que estos sí van al alza, ¿no? Están superando el 10%. Es un poquito preocupante porque por lo menos los indicadores económicos no nos dicen que la situación está como para poder comprar un auto nuevo o como para poder digamos, cambiar de auto o en fin, ¿no? Es decir, el desempleo no está, el desempleo está desmejorando, ¿no? Se está aumentando el nivel de desempleo y si bien es cierto, la economía crece, todavía no se ha dado ese efecto en el empleo que permite apreciar, percibir lo que se conoce como un dinamismo económico interno, ¿no? Entonces, en ese contexto que los créditos automotrices empiecen a subir, me parece que es un poquito una señal de preocupación, de alguna manera, porque no va en concordancia con la economía. Si la economía está deprimida, los créditos automotrices no deberían estar disparados. Con las tarjetas de crédito también están manteniéndose alrededor de un 10%, también puede ser un tema que, pues, mantiene cierta preocupación. Sin embargo, se ve una ligera tendencia decreciente, ¿no? Entonces, pero de todas maneras es preocupante que los créditos crezcan al 1% y las tarjetas de crédito crezcan al 10%.
Los créditos en general de todo el sistema crecen 1%, pero las tarjetas de crédito crecen 10%. Entonces, a pesar de esa tendencia a mantenerse en una pendiente negativa, es, digamos, de cuidado tener en cuenta que estas tarjetas de crédito están alrededor de 10%, ¿no? De crecimiento. Bueno, entonces las morosidades, fíjese qué interesante con las morosidades, porque lo que nos dice, esta es una información tomada de la página web de la Superintendencia de Bancos, en donde, digamos, esto a su vez se presentó en el informe anual que hizo el superintendente hace unas 3 semanas. Y lo que nos dice esta estadística de morosidad es que las empresas muestran más morosidad que las familias, ¿no? O sea, es algo bastante curioso. Las empresas están mostrando más morosidad que las familias. Entonces, 4,13% de morosidad en las empresas versus 2,96% en las familias. Y en las empresas, ¿dónde tenemos el indicador más alto? En agropecuario, en servicios, ahí están los índices más altos. ¿Y dónde están los índices más bajos? En las empresas. Bueno, en industria de repente, 0,5% la morosidad. Pero en hogares, ¿cómo está? En hogares, la tasa más alta es tarjeta de crédito de morosidad. Considerando como morosidad 90 días a más, ¿no? Considerando como morosidad 90 días a más. Entonces, la morosidad está en 3,74%. La hipoteca está en 3,44%, o sea, es un valor que tampoco es un número muy bajo, no está muy cerca de la morosidad de tarjetas de crédito. Y en los préstamos personales, 2,12%, y el préstamo de auto, 1,33%. Hay que tener cuidado con el préstamo de auto, porque el préstamo de auto tiene una característica: está creciendo a tasas muy elevadas. Este indicador, ¿qué cosa es? Este indicador es la mora entre la cartera total. Entonces, cuando los préstamos de auto están creciendo considerablemente, a doble dígito, digamos, entonces este denominador está creciendo considerablemente. Y por lo tanto, la mora, aunque se mantenga igual, nos va a dar la impresión de que el indicador está disminuyendo, porque el denominador está aumentando. Entonces hay que tener cuidado que este 1,33 no sea un indicador engañoso y que esté, digamos, apreciándose en un nivel bajo porque el denominador está aumentando. ¿Ok? Eso me parece importante en el análisis. Pero de hecho me causa cierto ruido el hecho de que la tasa de créditos automotrices esté evolucionando. Miren a qué nivel está créditos automotrices. Ahí está, superior al 10%. Están como casi 12%, entre 11 y 12%, ¿no? Entonces, el desempleo aumenta, la economía crece al 4%, los créditos automotrices crecen a más de 10%. Uno dice, mira, cuidado. Cuidado porque o las políticas no están muy ajustadas o la gente se puede estar, digamos, sobreendeudando. Entonces hay que tener cuidado con lo que podría estar pasando con los créditos automotrices. ¿Ok? Muy bien. ¿Listo? Bueno, a nivel general, la mora, el índice de mora lo calcula la Superintendencia de Bancos como las cuentas que están atrasadas 90 días respecto del total. O sea, el saldo atrasado de 90 días versus el saldo total o la cartera total. Entonces, ese es el índice de mora, ojo, 90 días. Alguien podría definir su morosidad con 30 días, con 60 días, pero la superintendencia lo hace así porque pues sigue ciertos estándares, ¿no?
Entonces, a partir de 90 días, el índice de mora le aparece 3,27%. 3,27% es el índice de mora total del sistema, ¿no? Pero ese 3,27% es el promedio entre el 2,96% de hogares y el 4,13% de empresas. Es el promedio ponderado. ¿Ok? Muy bien. ¿Listo? Pues bien, amigos y amigas, muchas gracias.